Los otros, los del centro más altos y llenos de hojas, los de la periferia apenas unos árboles jóvenes, algunos con las ramas desnudas. Pero llegamos al suelo, por fin, y Fleck me condujo a través de la arboleda por lo que me pareció un desconcertante laberinto de senderos, lisos todos ellos como la superficie de un estanque congelado y con un mosaico de piedras transparentes en los bordes. No habría sido capaz de distinguir un recodo del siguiente ni aunque me hubiesen dejado todo el día para averiguarlo. Allí nos cruzamos con otros Starik de rango más alto, vestidos de un gris más claro del que lucía Fleck, algunos incluso con tonos marfil y prácticamente blancos, seguidos por una hilera de sus propios criados. Me miraban con descaro, unos cuantos con una ligera sonrisa de curiosidad por el color oscuro de mi cabello y de mi piel, y por el brillo de mi oro. Me había vuelto a poner la corona, ya que me parecía oportuno recordar a todo aquel que me viese que yo era su reina. En el extremo opuesto, continuamos por otro túnel abierto en el muro de la montaña, uno amplio, sin duda lo bastante grande como para que lo recorriese un trineo, y que desembocaba en otra pradera interior donde una manada de ciervos con garras pastaba unas flores translúcidas y el trineo aguardaba sin techo que lo cubriese. Supongo que no tenían necesidad de establos ni caballerizas. El mismo cochero que nos había traído hasta la montaña esperaba sentado junto al trineo con las riendas de un arnés en la mano. Cuando Fleck le dijo que yo deseaba salir al exterior, el cochero se levantó en silencio, fue a buscar un par de ciervos y los enganchó enseguida. Acto seguido me abrió la puerta del trineo, como si nada. Aquello era prácticamente lo mismo que decir que no habría la menor posibilidad de que me escapase en el trineo y que era una pérdida de tiempo, pero me subí de todos modos. Dijo algo a los ciervos, agitó las riendas, y los animales se lanzaron hacia adelante con un leve salto. Nos adentramos en otro túnel con una sacudida y comenzamos a recorrer veloces los senderos nevados. Me agarré al lateral del trineo para sujetarme. Me dio la sensación de que íbamos mucho más rápido que cuando llegamos, pero quizás se debía a que nos desplazábamos cuesta abajo, adentrándonos en el túnel oscuro que descendía hasta las puertas de plata, envueltos en el sonido grave de las pezuñas de los ciervos como si fuera el zapateo de unos bailarines sobre la superficie helada, hasta que la oscuridad que tenía delante se agrietó con una línea de luz cegadora al abrirse las puertas para dejarnos paso. Salimos disparados de la reluciente ladera de la montaña y bajamos por el camino para entrar en el bosque nevado. Continuaba agarrada a la barandilla del lateral, y cuando sentí el aire frío en la cara, respiré hondo y me percaté de que aún así me alegraba de estar en movimiento, de salir, aunque lo más probable fuese que no llegara a ningún lugar de utilidad. De todas formas merecía la pena intentarlo. «Chauffeur», dije. El cochero se sorprendió igual que lo habían hecho Fleck y Tsop y se giró hacia mí como si quisiera asegurarse de que me estaba dirigiendo a él. «Quiero ir a Visnia». Me miraba con cara de perplejidad, así que añadí: «El lugar al que fuiste a recogerme, antes de la boda». El cochero se estremeció como si le hubiese pedido que me llevase a las puertas del infierno. ¿Al mundo iluminado por el sol? Esa distancia no se puede salvar excepto por el camino del rey, y a su voluntad. Cuando dijo aquello, y no antes, caí en la cuenta de que no había rastro de los árboles blancos ni de aquel camino blanco metálico que habíamos recorrido para llegar hasta la montaña. Me di la vuelta y miré a mi espalda. Se veía lo mismo. La montaña de cristal se alzaba allí alta y reluciente, y las huellas de dos patines alejándose tras el trineo por una nieve profunda hasta las puertas de plata. Podía ver la catarata, congelada ahora, y la brillante línea del río que se dirigía hacia los árboles. Sin embargo, no había rastro del camino de los Starik, como si nunca hubiese estado allí en absoluto, y todos los árboles que alcanzaba a ver por delante de nosotros eran pinos oscuros, blanqueados tan solo por su pesada carga de nieve. Me volví a recostar en el asiento, pensativa, y, como no le dije nada al cochero para que diésemos la vuelta, continuamos avanzando. Tampoco había ningún otro camino. Entramos en el cauce helado del río, la única vía que se divisaba entre los árboles. Los ciervos no parecían tener ninguna dificultad en trotar por el hielo. Quizá las garras de las pezuñas les sirvieran de ayuda. Más allá de eso, el reino de los Starik tenía el aspecto de un bosque interminable. No veía nada a nuestro alrededor, ninguna otra edificación, y cuando me olvidé y le pregunté al cochero si alguno de ellos vivía fuera de su montaña de hielo, no me respondió. Se limitó a mirarme, como diciéndome a lo sumo: «Preguntadle al rey». Continuamos avanzando durante mucho tiempo, y nada cambió.
Debía de ser casi mediodía, y sin embargo la luz iba perdiendo intensidad cuanto más nos alejábamos de la montaña, y el intacto gris del cielo se degradaba en una penumbra crepuscular, y los árboles y la nieve a nuestro alrededor comenzaban a quedar sumidos en una neblina que hacía difícil verlos. En la distancia del horizonte surgió una línea de un tono negro más oscuro, en un espacio estrecho que se abría entre los árboles donde el río se encontraba con el cielo. Los ciervos redujeron la velocidad, y Chauffeur se volvió hacia mí. No quería seguir avanzando, igual que Fleck tampoco quería seguir descendiendo a las profundidades de la montaña, y las piernas doloridas me recordaron el castigo por presionarla. No obstante, si dejaba que fuesen ellos quienes decidiesen por mí a dónde debía ir, estaba claro que jamás conseguiría escapar. Deberíamos regresar. Le dije, y lo formulé como una pregunta con una cierta malicia, para ver si podía azuzarle. Él vaciló, se volvió de nuevo hacia los ciervos sin responderme y les dijo una sola palabra brusca. Continuamos avanzando hacia el horizonte oscuro. No tardó en hacerse de noche bajo las ramas de los árboles, y apenas era capaz ya de distinguir los troncos de los árboles por la ribera del río. No había luna ni estrellas que rompiesen la oscuridad del cielo. Las hojas de los árboles solo eran una sombra más negra aún contra aquel gris como de carbón. Los ciervos cabeceaban, inquietos. A ellos tampoco les gustaba estar allí, lo notaba, y no pensé que les importase lo más mínimo quién iba en el trineo del que tiraban. El río helado seguía adentrándose en la oscuridad y desaparecía un poco más adelante. Muy bien, da la vuelta, cedí por fin, y Chauffeur hizo que los ciervos girasen rápidamente la cabeza con un enorme alivio. Sin embargo, eché la vista atrás una última vez conforme le daba la vuelta al trineo, y entonces las vi. 2 personas que aparecieron en la orilla del río, que asomaron en la oscuridad, 2 personas envueltas en gruesas capas de pieles, y una de ellas era una reina. Mirnatius ni siquiera se inmutó cuando el frío por fin me obligó a regresar a través del espejo. Me acerqué a la chimenea tan despacio como pude y entré en calor junto al fuego sin dejar de mirarlo, cautelosa, en busca de cualquier signo de que se pudiera despertar. Su magia había convertido la cama en el marco de su propia belleza, toda una obra de arte aún allí tirado e inconsciente. Suspiró y se movió dormido, murmurando en leves jadeos ininteligibles, con un brazo desnudo fuera de las sábanas y la cabeza ligeramente girada para mostrar la línea del cuello, los labios entreabiertos. Mi sitio estaba en aquella cama con él, una novia temerosa de cuestiones ordinarias, de la torpeza y del egoísmo. Y ya habría sido bastante que temer. Nunca me había imaginado más allá de soportarlo y de buscar maneras de ser lo bastante útil fuera del dormitorio como para ganarme el respeto, esa moneda tan valiosa. Ahora bien, estaba claro que con un marido tan apuesto debería haber gozado del derecho de albergar ciertas y prudentes esperanzas, también, las esperanzas de aquello fuera lo que fuese que hacía que las mujeres se metiesen en esos enredos de los que solo oía hablar en susurros. En cambio, aquel caparazón nacarado encerraba un monstruo que deseaba consumirme como quien se bebe una copa de buen vino, la apura hasta la última gota y la abandona allí vacía. Tendría que ingeniármelas para burlarlo todos los días tan solo para sobrevivir. Ya no sabía quién era el señor y quién el siervo, pero aquel demonio había puesto a Mirnatius en el trono 7 años atrás, le había suministrado un poder mágico desde entonces, y él estaba claramente listo y dispuesto a entregarme a mí como pago, tan solo con unas nimias quejas sobre la incomodidad de recoger los ruinosos restos que quedarán de mí. Ropa medio abrasada y abandonada en el suelo. Tiré las sobras al fuego y dormí un poco junto a la chimenea, a ratos. En cuanto llegó la mañana, me levanté, me apresuré a ponerme el camisón como si lo hubiese llevado toda la noche e hice sonar la campanilla para que las criadas entrasen de inmediato. Mirnatius se despertó en un sobresalto, mirando como loco a su alrededor ante aquel ruido inesperado, pero el servicio ya estaba en la alcoba. Les pedí que trajesen un baño y el desayuno, y a otra doncella le pedí que me ayudase a vestirme, para que comenzasen a moverse con ajetreo por la alcoba sin dejarnos juntos y a solas. ¿Habéis dormido bien, mi señor? Le pregunté a mi esposo con dulzura. Él me miró perplejo de indignación, pero ya había 4 personas en la estancia. Muy bien, dijo pasado un momento, sin quitarme los ojos de encima y, advertí también, sin pensar en lo que estaba diciendo y en lo que eso representaría para mi posición en su corte, cuando sus criados le contasen a todo el mundo que el zar, cuyo desinterés en los placeres de la carne había sido preocupante, se había quedado dormido en la alcoba de su esposa en lugar de irse a la suya, y que había dormido bien. No me imagino que se preocupara mucho por conservar el favor de sus cortesanos, ya que podía hipnotizarlos sin más cuando estos sintieran la inclinación de discrepar.
Tan solo prefería racionarles el desagrado para no desperdiciar demasiada de aquella magia que le otorgaba su demonio. Ahora bien, yo necesitaba toda arma que pudiese conseguir, cualquier cosa que pudiera ser de utilidad, de manera que me subí a la cama con él, que se apartó un poco de mí y me miró de soslayo. Cuando trajeron la bandeja, le serví un té. Ya me había fijado que le gustaba tomarlo muy dulce y le añadí varias cucharadas de cerezas antes de ofrecerle la taza. Pareció alarmado después de probarlo, como si pensara que aquello también era magia. Mi esposo no podía decirme nada con todas las criadas allí, y ellas no se iban a marchar a ninguna parte habiendo tanto chismorreo del que hacer acopio, pues yo misma les había dado la excusa para quedarse, en especial a las doncellas sirvientas. Mirnatius no llevaba una prenda de ropa encima tras el destrozo que el demonio había hecho con ellas la noche anterior, y las sábanas se le resbalaron de los hombros desnudos y el pecho delgado. Todas las muchachas le lanzaban miradas insinuantes cuando pensaban que no las veía, y aprovechaban la menor excusa para permanecer cerca de él. La verdad es que se podían haber ahorrado el esfuerzo. El zar no me quitó los ojos de encima en ningún momento, se limitó únicamente a tomar bocados de mis manos con recelo y a corresponder a mi charla intranscendente hasta que llenaron la tina, instante en el que me levanté. Iré a hacer mis oraciones mientras vos os aseáis, mi señor, le dije, y me escapé. Esta vez, sin embargo, cuando salí de la iglesia, el trineo esperaba en el patio y ya cargaban en él nuestro equipaje. Proseguimos nuestro camino a Corón, paloma mía, me dijo Mirnatius en el salón con los ojos entornados, y no me quedó más remedio. Tendría que subirme al trineo a solas con él y adentrarnos en el bosque oscuro, camino de su palacio, repleto de sus soldados y sus cortesanos. Entré, me puse el collar de plata, los 3 vestidos de lana y las pieles y bajé cargada con mi joyero, nada inusual. Mi propia madrastra siempre tenía el suyo a su cuidado cuando viajaba, y nadie iba a saber que allí dentro no había nada salvo la corona, ni que el resto de mis baratijas iban metidas entre la ropa con el fin de aligerar la caja. La coloqué entre mi costado y el trineo. Si me veía obligada, saltaría con la caja y correría al bosque en busca del reflejo de unas aguas heladas para huir a través de ellas. Sin embargo, aquella sed diabólica no centelleaba roja en los ojos de Mirnatius cuando partimos, y recordé que nunca la había visto ahí a plena luz del día, solo tras caer la noche. Esperó a que estuviésemos bien lejos de la casa después de que todas las mujeres se despidiesen de mí agitando sus pañuelos y me dijo entre dientes con su propia voz humana. No sé a dónde os escapáis corriendo todas las noches, pero no creo que yo os vaya a permitir que sigáis huyendo. Tendréis que perdonarme, mi querido esposo, le dije pasado un instante, después de valorar con detenimiento qué quería él que pensara, o qué deseaba yo que él supiera que sabía. Fue a vos a quien os hice mis votos, pero es otro el que acude a la alcoba en vuestro lugar. Las ardillas huyen por instinto cuando un cazador se acerca demasiado. Se puso en tensión, se apartó de mí hacia el extremo del trineo y adoptó un silencio vigilante, en ebullición, sin dejar de mirarme. Me preocupé de seguir sentada en una postura normal y relajada contra los cojines, con la mirada al frente. Nos deslizábamos veloces a través de la profunda y silenciosa quietud de los bosques, con las ramas de los árboles inclinadas bajo el peso de la nieve recién caída, y dejé que me aliviase la constancia de aquel paisaje ininterrumpido. Quizá hiciese frío, pero nada comparado con el reino invernal donde pasaba las noches, y sentía el tranquilizador consuelo del anillo en el dedo. Continuamos el viaje durante un largo rato, y entonces Mirnatius preguntó de repente. ¿Y a dónde huyen las ardillas, cuando quieren esconderse? Me quedé mirándole, un tanto desconcertada. Acababa de dar a entender que tenía conocimiento del demonio que lo poseía y de sus planes para mí, de manera que no podía esperar que le contase nada ni que cooperase con él en absoluto. Mas al ver que no le respondía, me miró con mala cara, con el enfurruñamiento de un crío frustrado, se inclinó hacia mí y me dijo entre dientes. Decidme a dónde vais. El calor de su poder se abalanzó sobre mí, fluyó hacia mi hambriento anillo y me dejó intacta. Estuve a punto de preguntarle por qué malgastaba sus fuerzas. Él ya sabía que no iba a funcionar. Supongo que había llegado a depender tanto de su magia que jamás llegó a aprender a pensar. Eso era lo único que me había hecho a mí algún bien en la casa de mi padre, pensar. A nadie le preocupaba lo que yo quería, o si era feliz. Tenía que labrarme mi propio camino para alcanzar cualquier cosa que deseara. Nunca me había sentido agradecida por ello hasta ahora, cuando lo que deseaba era mi propia vida. Pero me daba cuenta de que si me quedaba allí sentada sin más, sin decir nada, era probable que Mirnatius perdiese los estribos.
Las nubes de tormenta ya se le formaban en el entrecejo, y, aunque su demonio no fuese a hacer acto de presencia hasta después de caer la noche, aún podía ordenar a sus guardias absolutamente mundanos que me encerrasen en una mazmorra a la espera de que él llegara. Sería una gran sorpresa para la gente, por supuesto, que el zar metiese en una celda a su reciente esposa y ésta desapareciese acto seguido sin explicación, y mi padre haría buen uso de ello, sin duda ninguna, pero Mirnatius me estaba dando pocos motivos para creerlo capaz de mirar lo suficientemente lejos como para guardarse de aquellas consecuencias. A menos que yo le obligase a hacerlo. ¿Por qué no os casasteis con Basilia hace 4 años? Le pregunté con brusquedad justo cuando él comenzaba a abrir la boca para volver a gritarme. Aquello tuvo el útil efecto de interrumpir la ebullición de su temperamento. ¿Qué? Me espetó desconcertado, como si aquella pregunta no tuviera el menor sentido para él. La hija del príncipe Ulrich, continué. Su padre tiene 10.000 hombres y las minas de sal, y el rey de Niensk aceptaría encantado que él le jurase lealtad si vos fuerais asesinado. Tendríais que haberos asegurado de que él os sería fiel después de haber hecho matar al archiduque Dmitir. ¿Por qué no os casasteis con ella? El ceño fruncido y la perplejidad luchaban por hacerse con el control de su rostro. Sonáis como una de esas gallinas cluecas que me cacarean en los concilios. Esas a las que nunca escucháis, a las que hechizáis en un sopor cuando os incordian demasiado. Le dije, y se impuso el ceño fruncido, aunque no era el mismo tipo de ira. Verse sermoneado sobre cuestiones políticas era una molestia con la que debía de estar familiarizado. Pero no se equivocan. Litvas necesita un heredero, y si vos no le vais a dar uno, bien os podrían derrocar antes o después. Y ahora que me habéis desposado a mí, y no a Basilia, Ulrich podría decidir llevarlo a cabo antes de que tengáis la oportunidad. Nadie va a derrocarme, afirmó airado, como si le estuviese insultando. ¿Cómo se lo impediréis? Le pregunté. Si Ulrich casa de Basilia con el príncipe Casimir, no acudirán a Corón a visitaros de forma que podáis utilizar la magia para darles la orden de que no marchen con un ejército sobre la ciudad. ¿Sois capaz de controlar su mente a 100 leguas de distancia? ¿Podéis impedir que uno de entre 1 millar de arqueros os dispare desde el otro extremo del campo de batalla, o de obligar a 10 asesinos a soltar de inmediato la espada en caso de que irrumpiesen en vuestra alcoba decididos a mataros? Me miró como si él jamás hubiese tratado de hallar la respuesta a ninguna de aquellas preguntas, ni siquiera para sí mismo. Es probable que considerase a todos sus consejeros unos necios y unos agoreros que nada sabían sobre su magia, esa magia que le salvaría de todo cuanto pudiese amenazarle. Pero su demonio no parecía ser todopoderoso, y las hechicerías de su madre tampoco la habían salvado a ella de la hoguera. Fue como si se sintiera menos invencible ante una pregunta directa y, desde luego, no me dijo que estuviese equivocada al respecto de los límites de su poder. ¿Por qué había de importaros? Me dijo en cambio, como si pensase que estaba fingiendo ante él una especie de profunda preocupación por su bienestar. Os llenaría de alegría, seguro. Mi placer tan solo duraría hasta que me asesinaran a vuestro lado, repliqué. Ulrich y Casimir preferirían contar con mi padre como aliado y no como enemigo, pero ni siquiera tienen la necesidad de contar con él, y no se arriesgarían al inoportuno inconveniente de que yo trajese al mundo un heredero después de haberse cobrado vuestra cabeza. Por supuesto, añadí, solo sería así en el caso de que vos no me hayáis matado primero, de algún modo sospechoso, y les deis una magnífica excusa para marchar contra vos, que era el argumento que quería exponerle en realidad. Mirnatius retrocedió pensativo a su rincón, y me tomé como una pequeña victoria el hecho de que no me siguiera clavando la mirada, que ahora mirase hacia el exterior del trineo dándole vueltas a las ideas que le acababa de meter en la cabeza, unas ideas que, obviamente, se le había dado muy bien evitar hasta el momento. Continuamos el trayecto durante todo el largo y frío día. El cochero se detuvo varias veces a dar descanso a los caballos, y los cambió en 2 ocasiones en los establos de un boyardo mediano u otro cualquiera, gente de enérgicas reverencias. Me aseguré de bajar del trineo ambas veces, de pasearme por el patio y de mantener una charla cordial con nuestros anfitriones, con algunas buenas palabras acerca de los niños a los que sacaban de forma apresurada para que presentasen sus respetos. Quise dejar huella en tanta gente como fuese posible, si él iba a intentar que todo el mundo me olvidase. Mirnatius se mantuvo distante y dedicó todo el tiempo a observarme con los párpados caídos, lo cual me vino de perlas para proyectar una imagen de esposa apreciada. La noche tardó mucho en llegar, algo extraño en un día tan invernal y tan frío, con aquella nieve tan densa que cubría el suelo en contra de lo natural.
Yo lo agradecía, pero aún así la puesta de sol ya comenzaba a teñir de un brillo rojizo la mirada de Mirnatius cuando entramos en el patio de su palacio en Corón. Las murallas rebosaban de soldados, y Magreta aguardaba en los escalones con las manos bien agarradas sobre el pecho, pequeña y anciana con su capa oscura entre los dos guardias que la flanqueaban, como si el zar hubiese enviado anoche a unos hombres de vuelta de Visnia y les hubiese dado la orden de sacarla a rastras de allí, con prisas, con tal de llegar aquí antes del anochecer. Cuando subí los escalones, Magreta me rodeó con los brazos y lloriqueó un poco, diciéndome: Dusenka, Dusenka. Me agradecía que me acordase de una anciana y que enviase a alguien a buscarla, pero yo había sido injusta con ella. Le temblaba la voz, y sus manos se aferraban a mí con demasiada fuerza. Comprendía que las dos corríamos un peligro mortal. Yo también hice mis alardes agradeciendo a mi esposo su bondad y la sorpresa de encontrarme allí a Magreta, me armé de valor, lo besé en la escalera delante de su guardia y le sorprendí. Él solo consideraba aquello como un arma de su uso particular, supongo. Así que nos movió cuando rocé sus cálidos labios con los míos y me volví a apartar corriendo de él, como si me avergonzase mi propia osadía. Me giré hacia los guardias, le pregunté a Magreta si se habían ocupado bien de ella y les di las gracias cuando ella asintió y me dijo que se había sentido muy a salvo, incluso en un trayecto tan largo como el de Visnia. Decidme vuestros nombres, para que los recuerde, les dije. Saqué la mano del manguito para ofrecérsela, coronada con el anillo reluciente. Ellos la tomaron con torpeza y me respondieron con un tartamudeo, aunque sin duda les habían dado la orden de ir y traer a la anciana sin importar lo que nadie les dijera, o lo que ella llorase, y se habían considerado unos carceleros, más que una escolta. Parte del tartamudeo era por la magia del anillo, pero me imaginé que el resto se debía a esa magia más sutil que hay en el contraste. No imaginaba a Mirnatius dando muestras de cortesía a su servicio. Matas y Bladas, repetí. Gracias por cuidar de mi anciana Nanushka, y ahora vayamos dentro. Debéis tomaros un trago de krumnik caliente en las cocinas después de vuestro largo viaje. A duras penas podría Mirnatius retirar aquella pequeña amabilidad sin que pareciera extraño además de mezquino, pero estaba claro que no le gustaba que sus hombres recibiesen ningún tipo de orden de mí. Subiréis con vuestra niñera a mis aposentos y me esperaréis allí, me dijo con frialdad en cuanto me siguió por los pasillos, e hizo un brusco gesto para que se acercasen otros dos guardas reales que había en la puerta. Llevadlas arriba y esperad dentro de la habitación hasta que yo llegue, les ordenó, justo la trampa que yo me temía, y se marchó airado al gran salón. Agarré con fuerza la mano de Magreta mientras ascendíamos las escaleras. Ella se asió con igual fuerza y no me preguntó si mi marido me trataba bien, o si era feliz. Dime, ¿he hecho algo mal o al decir a los guardias que se fueran a tomar un krumnik? Le pregunté a uno de los soldados mientras subíamos. ¿Mi señor desaprueba la bebida? No, mi señora, dijo el guardia con una mirada fugaz. Dije para dar muestras de que me sentía abatida, decepcionada con la volatilidad del carácter de mi esposo. Algún asunto de estado lo tendrá inquieto, supongo. Bueno, trataré de quitárselo de la cabeza esta noche. Quizá cenemos en la habitación. Magreta, me cepillarás el pelo y me harás un nuevo recogido. La alcoba era tan grande como el salón de baile de mi padre, una habitación exagerada en su dorado y poco práctico esplendor. No me costó ningún esfuerzo quedarme mirando cuanto me rodeaba con los ojos muy abiertos, el inmenso mural de unos 30 palmos que había en lo alto Eva tentada por la serpiente, lo cual me pareció particularmente injusto dadas las circunstancias, y la propia cama, que bien podría haber servido de alcoba por sí sola, integrada dentro de una abertura en la pared y enmarcada con marquetería, columnas doradas y unas elaboradas cortinas de damasco de seda con un sutil diseño de hilos más claros. Las ventanas estaban incrustadas en los marcos de unas puertas que se podían abrir y daban a un balcón de un elegante hierro forjado. Las ramas de los árboles del jardín colgaban sobre la barandilla del balcón, ahora mismo cubierta de nieve. En aquella estancia había 4 chimeneas independientes, todas ennegrecidas por el humo y ardiendo fulgurantes incluso en pleno día, en el mes de mayo. Un criado alimentaba el fuego cuando entré. Era una habitación para un duque de Salvia, o de Longines, de algún país donde el invierno apenas hiciera acto de presencia, y de pasada. Nadie con algo de sentido común habría diseñado esta habitación aquí, en Litvas, y, desde luego, no era alguien con sentido quien lo había hecho. Se veían unas leves grietas allá donde a buen seguro el propio Mirnatius habría dado la orden de tirar abajo la planta superior y las estancias adyacentes para crear aquel espacio tan disparatado. No obstante, a pesar de todos sus excesos, la habitación no dejaba de tener su belleza.
cierto, era extravagante, incómoda y poco apropiada, pero en conjunto lograban no sobrepasar los límites del buen gusto y tener un aire suntuoso y no simplemente ridículo. Se diría salida de un libro de cuentos que hubiese pintado una mano con inventiva, donde todo estuviese en armonía. Apenas lo justo, pero aquello no hacía sino convertirla en algo más impresionante, igual que ver a un juglar mantener 7 dagas en el aire al mismo tiempo, consciente de que el menor descuido las haría caer a todas en un desastre. Creo que a cualquiera que hubiese estado en aquella alcoba, aún de mala gana, le habría costado no sentirse embargado por ella. Los propios guardias se quedaron admirándola cuando entraron con nosotras y se olvidaron de parecer severos y embarados. No dijeron nada cuando cogí mi joyero y me llevé a Magreta detrás del biombo del baño. Al otro lado otra chimenea encendida caldeaba el ambiente en torno a una bañera realmente magnífica, también dorada, y tan grande que me podría estirar de la cabeza a los pies allí dentro. Pero lo que era más importante, junto a la bañera había un espejo más magnífico aún si cabe, como si a Mirnatius le gustase admirar la obra de arte de su persona al salir de su baño. Llamé a los guardias desde detrás del biombo para pedirles que enviasen a alguien a por té mientras Magreta, en rápida respuesta a los gestos que le hacía con la mano, me ponía el collar y la corona. Parecía perpleja aún sin dejar de obedecer, y lo pareció aún más cuando la envolví en mi capa sobrante y me arrodillé para levantar del suelo las pesadas pieles junto a la chimenea y ponérselas por los hombros. Se aferró a las pieles y se las ciñó cuando le dejé los extremos en las manos, y no dijo una palabra en voz alta, pero sí abrió la boca y la movió para formular en silencio las preguntas que deseaba hacer. Me llevé el dedo a los labios para que continuara en silencio y le hice un gesto para que se acercara al espejo. Al otro lado se alzaba el bosque oscuro, bajo un manto blanco y espeso de nieve. No sabía si funcionaría, si podía llevarla conmigo a través del espejo, pero tampoco me quedaba ninguna otra esperanza. En el preciso instante en que alargaba el brazo para coger la mano de Magreta oí un ruido en el pasillo, unos pasos que se aproximaban, y cuando se abrió de golpe la puerta, oí el siseo de aquel demonio, que decía con la voz de Mirnatius. ¿Dónde está Irina? ¿Dónde está mi dulce esposa? Pero Magreta había dejado escapar un grito ahogado. La tenía cogida de la mano, y ella tenía la mirada fija en el espejo, con la tez pálida y tirando de mí por puro instinto. La sujeté con más fuerza. No me sueltes, le susurré, y después de una sola mirada de terror a su espalda, hizo un brusco gesto afirmativo con la cabeza. Me volví hacia el espejo, lo crucé, tiré de ella conmigo, y salimos a la orilla congelada del río. Capítulo 13. Por la mañana llegó Panov Mandelstam y se quitó la nieve de las botas con unos pisotones y le dijo en voz baja a Panova Mandelstam. No los han cogido. La nieve ha caído antes. Por eso me alegré de la nieve, aunque en ese momento no sabía si debía alegrarme de que nevase, porque Isiwanda y Sergei se habían muerto congelados por ahí. Pero sí decidí alegrarme, porque yo había pasado ya mucho frío a veces, trabajando en la nieve, y con sueño, y Pa me pegaba en la cabeza para despertarme y me preguntaba si me quería morir de frío, y yo no quería, aunque solo me estaba quedando dormido y eso no dolía ni te daba miedo. Me pregunté si Pa tuvo miedo cuando se murió. A mí me sonó como si lo tuviese. Panova Mandelstam me dio 2 cuencos de gachas para desayunar, con algo de leche añadida y unos arándanos secos, y les puso un poco de azúcar moreno encima, y me los comí, y estaban dulces y buenísimos. Luego fui a ocuparme de las cabras, porque eso era lo que Wanda había dicho que hiciese. Ellas también deberían tomarse un desayuno caliente en un día de frío como hoy, dijo Panova Mandelstam, y me ayudó a preparar un puchero grande de afrecho. Me aseguré de darle a mis cabras una buena ración. Parecían muy flacas al lado de las cabras de los Mandelstam, y el día anterior las otras cabras estuvieron dándoles topetazos y mordiscos. Pero ahora, las demás cabras se alegraban de tener más compañía, porque ya les habían cortado el pelo, y las mías aún lo tenían aunque estuviese lleno de abrojos y de suciedad. Se juntaron todas en el redil después de haberse comido todo el afrecho caliente. Había mucha nieve en el patio. Quité una parte a paladas y la dejé en unos grandes montones para que las cabras y las gallinas pudiesen llegar a la hierba. El suelo estaba helado, pero saqué la nuez del árbol blanco, la miré y me pregunté si a lo mejor debería plantarla allí. Pero no estaba seguro, y no quería equivocarme, así que me la guardé otra vez en el bolsillo y volví a entrar. Para el almuerzo, Panova Mandelstam me dio 3 rebanadas de pan con mantequilla y mermelada, 2 huevos y unas zanahorias y ciruelas pasas cocinadas juntas. Eso también estaba muy bueno. Entonces llegó la tarde, y yo no sabía qué hacer.
Panova Mandelstam se sentó en su rueca, pero yo no sabía hacer eso, y Panova Mandelstam estaba leyendo un libro, y yo tampoco sabía hacer eso. ¿Qué hago? Pregunté. ¿Por qué no sales a jugar, Stepón? Dijo Panova Mandelstam, pero tampoco sabía hacer eso, y, de todas formas, Panova Mandelstam le contestó. Los demás niños, y ella apretó los labios y asintió, y se referían a que los niños del pueblo serían malos conmigo porque yo a lo mejor había ayudado a matar a mi padre, o solo porque yo era la cabra nueva del redil. ¿Qué hacía Wanda cuando estaba aquí? Pregunté, pero lo recordé en cuanto hice la pregunta. Hacía la recaudación. Pero tú eres muy pequeño para eso, dijo Panova Mandelstam. ¿Por qué no vas a ver si eres capaz de encontrar unas buenas setas en el bosque? ¿Sabes cómo distinguir las que se pueden comer? Sí, le dije, y ella me dio el cesto, pero había mucha nieve ese día en el bosque, así que en realidad no tenía mucho sentido salir a coger setas. Salí, busqué por toda la nieve y no vi ninguna seta. Entonces pensé en probar a hacer la recaudación aunque fuese demasiado pequeño, porque si los Mandelstam no la hacían y Wanda tampoco la hacía, entonces no veía quién más había allí para hacerla. En aquella casa había vivido alguien más, recordaba que Wanda había hablado de esa persona, pero no era capaz de acordarme de cómo se llamaba. Me sentía muy raro al tratar de recordar un nombre y ver que no me venía a la cabeza, porque los nombres siempre me venían a la cabeza cuando yo quería, pero bueno, estaba seguro de que ahora mismo no había nadie más en la casa ni en el establo, porque había buscado por todas partes a ver si lo veía. De haberlo encontrado, podría haberle preguntado cómo se llamaba y haber dejado de sentirme raro. Hasta miré en el gallinero por si se había metido allí alguien a rastras, pero solo había gallinas. Así que no había nadie más que yo, la verdad. Era el día después del día de mercado en la cuarta semana del mes, y eso significaba que Wanda iría a recaudar de las 2 aldeas del camino de carros que iba desde el pueblo hacia el sureste, y los nombres de los que había que recaudar eran Rivernick, Urol, Nadis, Progna, Sumil y Buri. Me repetí los nombres para mí por el camino porque se me formaba con ellos una bonita canción en la cabeza. Cuando llegué allí, llamé a todas las puertas que vi y les pregunté cuál era su nombre, y si me decían que era uno de aquellos, les ofrecía el cesto. Ellos me miraban y dejaban cosas en él. Pobre niño. Me dijo Panova Tsumil con voz suave, y me puso la mano en la cabeza. Y los judíos ya te han puesto a trabajar. No repuse yo, pero ella meneó la cabeza para decirme que no y puso unas madejas de lana en el cesto. Después me dio de comer algo que llamaba galleta. Una vez, Wanda trajo a casa unas de esas que le había dado Panova Mandelstam, y estaban muy ricas, así que no discutí con Panova Tsumil y me comí la galleta, que también estaba muy rica, y le dije. Gracias. Y continué. Después le llevé el cesto a Panova Mandelstam y le dije. Al final no soy tan pequeño. La mujer miró el cesto y se disgustó mucho. Yo no sabía por qué, pero entonces llegó Panova Mandelstam, que me puso la mano en el hombro con amabilidad y me dijo. Stepón, deberíamos habértelo explicado. Es muy importante no cometer ningún error al recaudar y llevar las cuentas al detalle. Si lo intentases con todas tus fuerzas, ¿te ves capaz de recordar y de contarnos exactamente a dónde fuiste, y quién te dio exactamente cada cosa? Sí, respondí. En este día del mes, Wanda va a ver a los Rivernick, los Urol, los Nadis, los Progna, los Tsumil y los Buri. Y entonces señalé cada cosa y les dije quién me las había dado. Pensé que Panova Mandelstam seguía descontenta después de eso, pero me dio unos buñuelos rellenos de pollo de verdad, con una salsa espesa de zanahorias y patatas, y una taza de té con 2 cucharadas grandes de miel, así que tuve que haberme equivocado. A Sergei y a mí no nos gustaba la idea de quedarnos en aquella casita, pero tampoco podíamos marcharnos aún. Cuando nos despertamos el primer día, la nieve se había acumulado en el umbral de la puerta, en los alféizares de todas las ventanas y debajo de ellos, en grandes montículos. Cuando salimos, el bosque era todo blanco y más blanco, solo se veían algunos trozos de los troncos oscuros de los árboles con las ramas dobladas por el peso. Ya les había empezado a salir la hoja cuando llegó la nieve, y ahora aguantaban aquella carga. No sabíamos dónde estaba el camino. Miramos alrededor de la cabaña y vimos muchas cosas. Había patatas y zanahorias en el huerto, y un cobertizo donde había habido cabras, con un montón de paja de esparto y otro montón de lana esquilada que me llegaba a la altura de la cabeza. No la habían lavado, y las capas del fondo estaban sucias y mohosas, pero en la parte de arriba quedaba lana en buenas condiciones. Había un cesto en un estante, y en el rincón una pala con la que sería más fácil sacar las patatas.
Dentro de la casa descubrimos una manta doblada en una estantería. El sol lució todo aquel día, e hizo calor a pesar de la nieve que había en el suelo y que enseguida comenzó a derretirse. Sergei salió a buscar leña. Yo dejé las patatas y las zanahorias cociéndose, y me puse a hacer unos zapatos nuevos para los dos con el esparto. Uno de los míos ya se había echado a perder, y los demás se estaban cayendo a pedazos. También utilicé lana para que los zapatos no estuviesen tan duros, ya que tampoco teníamos cortezas. La lana estaba llena de abrojos, de ortigas y de espinos. Preparé un puchero de agua y la lavé allí dentro, pero tampoco tenía un peine. Las púas se me clavaban en las manos y me escocían al trabajar, pero necesitábamos algo con lo que poder andar. Ya había terminado un par para Sergei cuando él regresó con la leña. Se los probó, y no le estaban tan mal. Les metí dentro más lana, y eso sirvió de ayuda. Nos tomamos las patatas y las zanahorias. Después de eso hice unos para mí, y cuando estuvieron hechos preparé unas cortinas para las ventanas. Sergei encontró el nido de unos pájaros en un árbol, con unos huevos moteados con manchas pardas, así que pudimos cogerlos. Nos los comimos, y luego oscureció, así que nos fuimos a dormir otra vez. Por la mañana vimos un cajón para el grano, porque la nieve ya se había derretido de sus costados, y estaba medio lleno de avena. Miramos dentro. Había suficiente para quedarnos allí y comer durante mucho tiempo. Sergei y yo nos miramos el uno al otro. La bruja no había vuelto, y eso me hizo pensar que quizá no volviese nunca. Pero no me gustaba la manera en que estábamos encontrando tantas cosas. A lo mejor deberíamos irnos de aquí, le dije a Sergei de mala gana. Quería y no quería irme. ¿Quién sabe si seríamos capaces de llegar hasta el camino? Pero Sergei miró al cielo, y yo lo hice también. El sol se estaba marchando. Ya había empezado a nevar otra vez. No podríamos ir a ninguna parte. Sergei no dijo nada durante un rato. A él tampoco se le veía contento. A lo mejor podríamos arreglar la silla y la cama, propuso. Por si acaso vuelve alguien alguna vez. Eso me pareció muy buena idea. Si nos limitásemos a coger las patatas, las zanahorias, la lana y la avena y a quedarnos en aquella casita sin dar nada a cambio, seríamos unos ladrones. Quien volviese por aquí se enfadaría, y tendría motivos para enfadarse. Debíamos corresponder. Así que metí la avena y, mientras se cocinaba, hicimos un asiento nuevo para la silla. Sergei salió a la nieve y trajo unas ramas finas de árboles jóvenes, y yo las entretejí con el esparto y la lana, igual que había hecho con los zapatos, hasta que quedó lo suficientemente bien como para atarlo a la silla y sentarse en él. Y la silla quedó arreglada. Todo lo que pretendíamos hacer con la cama era colocar unas esteras nuevas del mismo modo, pero cuando Sergei salió a buscar leña después de comer, volvió casi de inmediato. Había encontrado un pequeño montón enterrado bajo la nieve detrás de la casa, junto a un tajo en el que alguien había dejado clavada un hacha. Estaba oxidada, y tenía el mango un poco podrido y astillado, pero Sergei le raspó el óxido con una piedra y pudo utilizarla para cortar leña por mucho daño que le hiciese en las manos. Así que ahora podíamos hacer una nueva estructura entera para la cama, y no solo unas esteras. Nos daba miedo permanecer allí, pero ahora también nos daba miedo marcharnos y dejar el trabajo sin terminar. Era como si no nos quedase más remedio que cumplir lo que habíamos prometido. De todas formas, seguía nevando, así que Sergei se puso con el armazón de la cama mientras yo trabajaba con las esteras. Por la mañana, la nieve volvía a tener un par de palmos de profundidad. Al menos teníamos comida, y la casa estaba caliente. Sergei trabajó con la cama y yo entretejí 6 esteras grandes como el asiento de la silla para poder tumbarse en ellas. Las cubrimos de montones de paja y de lana limpia. Entonces pensé que por fin habíamos terminado y que nos podríamos marchar si queríamos. Todo aquel día había vuelto a ser soleado, y se derritió más nieve. Sergei y yo nos pusimos de acuerdo en que nos marcharíamos al día siguiente. A la mañana siguiente salimos al huerto a buscar más comida que llevarnos, y nos topamos con un rodal entero de fresas. Las plantas se estaban muriendo bajo la escarcha, y los frutos estaban helados como piedras, pero aún estarían buenos para comérselos. Entré en la casita y busqué algo donde llevar las fresas. En un estante junto a un rincón oscuro al lado del horno, había unos tarros viejos que no había visto antes, aunque estaba casi segura de haber mirado allí. Uno de los tarros estaba vacío y era perfecto para meter las fresas. Otro estaba lleno de sal, y en otro había un poco de miel que aún sabía bien.
Si ya era complicada la situación, en el estante junto al tarro más grande había una vieja rueca de madera y unas agujas de punto, lo cual significaba que no habíamos terminado, porque ahora podría hilar la lana y tejer el hilo que hiciese, y eso significaba que podríamos hacer un colchón de verdad como el que había antes en la cama y se había estropeado. Se lo enseñé a Sergei. ¿Cuánto se tardaría? Me preguntó inquieto. Respondí con un gesto negativo de la cabeza. No lo sabía. Me pasé el resto de aquel día hilando mientras Sergei lavaba más lana para mí. Hice 6 madejas grandes, tan rápido como pude, pero pensaba que haría falta más para hacer la funda entera de un colchón. Sergei salió y trajo más leña. Cogió mucha, e hice un puchero enorme de gachas, de forma que al día siguiente ni siquiera tendríamos que salir de la casa. Podíamos pasarnos allí el día tomando gachas. Entonces nos fuimos a dormir otra vez encima del horno. Wanda, me dijo Sergei a la mañana siguiente. Estaba mirando hacia la mesa. La miré yo también. Todo parecía en orden. La mesa estaba despejada. La silla estaba bien metida en la mesa para que no estorbase. Entonces pensé que nosotros la habíamos dejado ayer contra la pared. A lo mejor la habíamos vuelto a mover hacia la mesa antes de irnos a la cama, pero me daba la sensación de que no lo habíamos hecho. Vamos a comer, le contesté por fin. El puchero de gachas seguía caliente en el horno. Retiré la tapa y me detuve al mirar dentro. Había preparado el puchero hasta arriba de gachas. No es que fuera muy grande, y podríamos habérnoslo comido en un día, pero alguien ya se había tomado una buena ración. No podía ni pensar que quizá no hubiese sucedido, o que Sergei las hubiese probado, porque había un cucharón de madera que sobresalía del puchero, y la noche antes había pensado para mis adentros que ojalá tuviese un cucharón, y no había nada parecido en toda la casa. Cuando dije, alto. Schofer tiró de las riendas de los ciervos para detenerlos y miró hacia atrás alarmado, volviendo la cabeza sobre el hombro hacia las 2 siluetas de la orilla. Solo unos espectros vendrían a este lugar, dijo con voz grave y apremiante. Pero yo sabía quién era la joven que estaba allí de pie con sus pieles blancas, con esa corona de plata en la cabeza que me resultaba tan familiar, la corona que me había proporcionado a mí la mía. Era Irina, la hija del duque. Y si ella había encontrado una forma de llegar aquí, había una forma de regresar. Ve hacia ellas, o dime por qué no podemos ir, le exigí implacable, y, tras un instante, Schofer dio la vuelta de mala gana al trineo y me llevó a lo largo del río hasta que llegamos a ellas. Irina lucía la corona, el collar reluciente y el anillo de plata en el dedo, y su aliento no se congelaba en el aire. Rodeaba con los brazos a la otra mujer, una anciana con una tiritona terrible pese a estar envuelta en unas pieles bastante gruesas, con el aliento suspendido en densas nubes alrededor de la cabeza. ¿Cómo habéis llegado aquí? Pregunté. Irina alzó la mirada sin el menor rastro de haberme reconocido. No pretendíamos entrar sin ser invitadas, dijo. ¿Nos daríais cobijo? Mi niñera no aguanta en el frío. Subid al trineo, le dije, a pesar del respingo de Schofer, y le tendí la mano. Irina vaciló tan solo un instante, mirando hacia el río, instó a la anciana a subir al trineo y subió detrás de ella. Me quité la capa y cubrí a la mujer como si fuera una manta. Tiritaba aún más, y se le estaban poniendo los labios de color azul. Llévanos al refugio más cercano, le dije a Schofer. Dio un nuevo respingo, pero un segundo más tarde hizo volver grupas a los ciervos, ascendió por la orilla del río y se internó entre los árboles. A nuestra izquierda había una noche impenetrable, y a la derecha brillaba un pálido crepúsculo en la distancia, como si estuviéramos en la mismísima frontera de la negritud. Irina había vuelto la cabeza para seguir mirando el río, que desaparecía a nuestra espalda, y me miró a mí después. Su cabello largo y oscuro contrastaba con el blanco de las pieles bajo la corona de plata, ese cabello sobre el que caían los copos de nieve desde los árboles y brillaban en él como si fueran pequeñas gemas transparentes. El crepúsculo a su espalda se reflejaba en la palidez de su piel, e Irina brillaba con él, y de pronto caí en la cuenta de que tenía que haber sangre Starik en alguna rama de su linaje. Con su centelleante plata, podía haber intercambiado su lugar conmigo y encajar en aquel reino como si fuera el suyo propio. ¿Cómo habéis llegado aquí? Volví a preguntarle. Pero ella tenía los ojos clavados en mí, con el ceño fruncido. Yo te conozco, me dijo muy despacio. Eres la mujer del joyero. Por supuesto, Irina no sabía que no era así. Nadie le habría dicho mi nombre, ni tampoco el de Isaac. Ella era una princesa, y nosotros no teníamos importancia. Deseé con amargura que aún fuera así, y que ella estuviese en lo cierto. Estar en casa ocupando el lugar de Basia, o en mi propio hogar. No le dije. Yo solo le proporcioné la plata.
Mi nombre es Mirjem. Chauffeur dio un respingo sentado en el pescante, delante de mí, y lanzó hacia atrás una mirada fugaz y perpleja. Irina se limitó a asentir ligeramente, con el ceño aún fruncido, pensativa, y levantó la mano para tocarse el collar, en el cuello. Una plata que salió de aquí, dijo. Así es como, dije al comprenderlo. ¿La plata os ha traído? A través del espejo, dijo Irina. Me ha salvado, nos ha salvado a las dos, y se inclinó sobre la mujer. Magra. Magra, no te quedes dormida. Irinushka, masculló la anciana. Tenía los ojos prácticamente cerrados y había dejado de tiritar. El trineo se detuvo de golpe. Chauffeur había tirado con fuerza de las riendas, y los ciervos cabecearon hacia atrás, inquietos. El cochero tenía la mirada fija al frente, con la espalda muy recta y los hombros rígidos. Habíamos llegado ante el murete de un huerto, casi enterrado en la nieve, y al otro lado vi el leve resplandor anaranjado que me era tan conocido. El parpaleo del fuego de un horno dentro de una casa, cálida y acogedora. A decir de la expresión en la cara de Chauffeur, cualquiera diría que se nos echaba encima una turba enfurecida. ¿Quién vive aquí? Le pregunté sin pensar, pero Chauffeur solo me lanzó una mirada de angustia, y, a pesar de todo, yo seguía sin ver el motivo. La mujer se venía abajo con rapidez. Ayúdanos a sacarla, le dije, y, tremendamente reacio, colgó las riendas del pescante y se bajó. Levantó a Magra con la misma facilidad que si fuera una niña pequeña, y la mujer gimoteó con su contacto incluso a través de las diversas capas de ropa y de pieles. Se alejó con ella, con la levedad de su paso por la capa superficial de la nieve, mientras que Irina y yo la atravesamos y nos hundimos en los profundos montículos que había debajo. Lo seguimos con gran esfuerzo hasta que de repente disminuyó el grosor de la nieve al llegar al murete del huerto. No era más que una casita muy pequeña, la choza de un campesino con un horno que la ocupaba casi por completo, pero por las pequeñas rendijas de las cortinas de las ventanas y de la puerta se escapaba el olor de las gachas calientes y el resplandor del fuego.